Buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende del momento en que ustedes estén viendo este vídeo. Hay un problema básico que urge solucionar desde la perspectiva del lector, y es que el lector tiene un problema de tiempo y de dopamina que le impide afrontar la lectura con tranquilidad. La lectura requiere tiempo, silencio, concentración, serenidad y ganas de saber, ganas de leer. Pero el ciudadano medio tiene un problema de tiempo desde el momento en que la vida diaria le exige ocuparse de muchos asuntos a la misma vez: llevar a los niños al colegio, trabajar, hacer la compra, hacer la comida, arreglar la casa, tareas inesperadas que te asaltan a diario y no te dejan tranquilizar, enfermedades, compromisos, ayudar a familiares, los familiares que siempre te involucran en algún asunto, cosas que se rompen en la casa, hacer la compra, gestiones, pagos, enfermedades, viajes inesperados, el puto coche que tanto ayuda como estorba, burocracia, que esa es otra. Pero en fin, aparte de que la vida diaria te maltrate y te exija una atención continua e imparable, el entretenimiento inmediato basado en la dopamina incita al ciudadano medio, cuando ya está cansado, a entretenerse con cosas superficiales, banales, fáciles, que no supongan un quebradero de cabeza. Cuando ya no puede más, cuando ya el sistema en el que estamos inmersos te deja en paz, llega la hora del relax y solo tienes fuerza para inyectarte cosas que te relajen y te entretengan, y no para hacer un esfuerzo más. Y es que estamos metidos, sumidos, atornillados en un sistema económico, social, sociológico, esclavista. Esta forma de entender el mundo a que nos obligan los demás, por el delito de haber nacido en esta sociedad de consumo, nos somete y nos plantea un día a día agotador. Por eso, cuando llega el final del día, cansados, agotados, hartos, llegan las plataformas al rescate con morfina, con películas y series de fácil consumo, basadas en una estructura narrativa clásica y sencilla que es siempre la misma y que da enormes resultados. Llega para complacernos con historias y argumentos que no supongan un esfuerzo intelectual añadido, porque el esfuerzo intelectual la sociedad nos la exige en lo que se refiere a nuestra función pública de súbditos del propio sistema, del trabajo. Si somos arquitectos, notarios, o si somos mecánicos o encofradores, da igual ser de una clase alta o baja. Lo que este sistema capitalista valora y te exige es que te esfuerces cada día y entuercas, mariposas, clavijas cónicas, cuñas de encofrado, cimbras, sopandas, copias simples, copias autorizadas, fes públicas, otorgamientos, matrices, roscachapas, manguitos, culatas, árbol de leva, alternadores, bujías, y una vez que cumplas con tu cometido obligado, suponiendo que has elegido esa profesión, que es un tema aparte del que ya hablaremos, esa misma sociedad que te ha agotado en tu día a día te administra una pastilla de morfina, un rescate para que te duermas con el cacharreo de un tiroteo en pantalla que nada te aporta, pero te entretiene. Es difícil sustraerse a este ofrecimiento cuando llegas cansado a casa. De hecho, el modo de ver películas lo dice todo. Normalmente no se ven completas, se visionan entre ruido y conversaciones y gente alrededor que te pide cosas o te despista, y solo se atiende cuando hay tiros, cuando hay una carrera de coches que te llama la atención, o se derrumba un edificio. Cuando los personajes conversan, las películas aburren, porque no hay espectáculo visual, y se charla sobre el partido del Madrid, o sobre si la vecina ha venido a pedir un huevo, o dos, o se va uno a sacar el perro, o se duerme uno. Es difícil concebir otro tipo de sociedad cuando no has conocido otra cosa. Este estilo de sociedad que estoy definiendo resulta inapelable y, en efecto, es el más coherente de los que pueden concebirse, porque el propio sistema se encarga de venderte que es el único posible. El problema es que, en efecto, es el único posible. Tienen razón, es el único posible. No hay alternativa, o las que hay son peores. En el panorama de sistemas sociales o económicos alternativos que se ofrecen, realmente este es el más eficaz, aunque no deje de ser un sistema que esclaviza y reduce y somete.
No hay otra cosa. Y si no, que me digan de sistemas más eficaces que se puedan aplicar y garanticen una vida más humana al individuo, sin que a la vez, por otro lado, disminuya o elimine beneficios alcanzados por el sistema que tenemos. En otros sistemas económicos y sociales, lo que te ofrecen por un lado te lo quitan por el otro. Y al fin y a la postre son sistemas mucho peores. Y cambiar la mentalidad y convencernos de que no necesitamos lo que necesitamos es una labor titánica, pero bueno, aquí no tratamos de este tema, tal vez en otro artículo, vídeo o tal. Se necesitaría una revolución racional y no violenta, y en todo caso sumamente efectiva para cambiar el modelo de sociedad. E individuos más evolucionados de los primates que somos. Hoy por hoy es imposible, pese a que los utopistas de otros modelos de sociedad digan lo contrario. El modelo que tenemos, muy imperfecto, sumamente tiránico y despreciable en muchos sentidos, es el mejor de los posibles, o al menos el menos malo, para ser precisos, de todo el mercado ideológico. Pero limitémonos a pensar en el mercado de hoy día para valorar lo que supone para un lector adquirir un libro de calidad que no suponga un mero entretenimiento comercial. Libros, novelas y obras de no ficción que aporten algo más que fáciles chascarrillos cargados de adrenalina e intensidad. Libros de calidad que no deslumbren la emoción y sí el juicio, parafraseando aquellos versos de Ariza en las festivas. Juan Bautista Ariza, un autor de 1770 a 1837. El verso aparece en una sátira teatral de su ciclo Las Festivas, donde critica el efectivo escénico. Que el terror es placer de almas sensibles y el horror de caníbal es horrible, que deslumbran los ojos y no el juicio, y es de linterna mágica el oficio. La linterna mágica alude al antiguo artefacto de proyección precursor del cine, no al cinematógrafo, que aún no existía en tiempos de Arriza. Bueno, el esfuerzo que tiene que realizar una persona que quiera leer en nuestros días, aunque sea un esfuerzo sincero por cultivarse, se encuentra con muchas trabas a la hora de realizarlo. La primera de ellas es el cansancio, como decimos. Tiene que renunciar a la facilidad de ver una película de acción o un romance sencillo para acudir a una novela más compleja. La segunda traba es que el mercado editorial busca vender por encima de culturizar. Una editorial no deja de ser una empresa y lo que pretende es atraer público, conseguir ventas. Y para atraerlo debe trabajar a su favor, a favor del público, responder a lo que el público quiere y no empeñarse en cambiar sus gustos. Trabajar a su favor significa adaptarse a las costumbres ya adquiridas por ese ciudadano que trabaja y que está lleno de tareas y que llega a casa cansado. La batalla de las editoriales es contra las plataformas de entretenimiento para hacerles la competencia y contra ellas para ofrecerles un ocio alternativo. Por lo que los editores buscan novelas con argumentos entretenidos que no les resulten muy difíciles de asimilar al lector medio, porque lo que buscan los editores es vender cuantos más ejemplares mejor. Y eso no se consigue yendo en contra de los hábitos de entretenimiento. Así, los editores venderán mucho más y tendrán más perspectiva de obtener ganancias con una novela policíaca, sencilla, que con una novela donde te cuentan historias donde los personajes fluctúan entre la bondad y la maldad, no dejando las cosas claras sobre quién es el bueno y quién es el malo. Serán reacios a publicar novelas donde el conflicto sea complejo, tenga matices y donde se haga pensar en las decisiones que tomen esos personajes. Esas novelas serán más difíciles de leer, atraerán menos y por tanto será más difícil que el editor se decida a publicarla cuando le llega un manuscrito de un escritor con este tipo de novela. Preferirán novelas menos complejas y más asimilables, novelas papilla, dinámicas, donde los personajes tengan claro su papel y la obra funcione con un mecanismo de relojería muy ágil y sobre todo muy identificable por el lector.
el lector comercial que está cansado y a las 9 de la noche que se coge un libro y solo quiere entretenerse, aunque sea con la lectura, renunciando a las plataformas. Y por último, y más importante cuestión a tener en cuenta, sin duda alguna, es qué entiende el lector de hoy día por novelas de calidad y novelas reflexivas que te hagan plantearte cuestiones. En un mundo polarizado donde las ideas son enemigas y gruesas, cualquier novela que plantee dudas e invite a una auténtica reflexión con matices sobre ciertos temas son rechazadas y calificadas como rojas o fachas, según lo que el lector vea en ellas. El lector predispuesto a ser objetivo, a no tener sesgos en su valoración, sin embargo, tiene sesgos. En el fondo no está dispuesto a razonar ni a cambiar de opinión, sino a apuntarse al lado bueno de la historia, que para unos es uno al lado y para otros es el otro. Se cree firmemente objetivo y capaz de razonar. Cree que no aplica ningún sesgo a la hora de valorar una obra o un autor. Confía en sí mismo y en su apertura de miras. Se considera inteligente y tolerante. No considera que aplique sesgos ni a priori a la hora de juzgar una temática concreta. Y sin embargo, las aplica. Tiene sesgos. No es tan inteligente como se cree. Se considera a sí mismo libre de complejos y dispuesto a admitir cualquier razonamiento de la ideología contraria, pero su argumentación es muy limitada. La vida ordinaria, que ya hemos definido como esclavista por su forma de plantear la existencia cotidiana, llena de tareas y sin dejar un minuto de respiro al ciudadano, también le impide pensar de una manera coherente, serena, cuando llega el final de la jornada. Los sesgos sirven para simplificar la historia. Los sesgos de confirmación de su ideología, ya sea de derechas o de izquierdas, le impiden realizar su propósito de razonar y de ser objetivo. Su propósito es ser objetivo, sin embargo, siempre llegará a conclusiones que confirmen sus teorías y ninguna novela le cambiará de opinión ni le hará ver matices en la opinión contraria. Porque está cansado, porque no quiere pensar, porque solo quiere dopamina que le satisfaga y estimule su circuito de recompensa y rechaza el esfuerzo que despierta la acetilcolina y el glutamato y pone en alerta y libera la molécula de ATP durante el metabolismo neuronal, que son las 10 de la noche y no son horas, no me compliquen la existencia que no estoy yo para metabolismo de esos. Y el sesgo será tan fuerte y habrá tan poca energía para valorarlo de una manera objetiva que la conclusión será la misma cuando acabe la lectura que cuando la empezó. Incluso tenderá a rechazar a aquellos autores que en principio sean contrarios a su ideología previa. Simone Weil vivió una experiencia en su propio cuerpo que explica este fenómeno de una manera rotunda. Simone se sometió voluntariamente a trabajos físicos y agotadores para vivir la misma experiencia que tenían las clases bajas y llegó a la conclusión de que sometiendo a una persona a diario a ese cúmulo de actividades sin resuello, llegaban a casa tan agotados que les convertían en personas cuyo intelecto se reducía por el hábito de actuar de este modo. Llegó a la conclusión de que una persona sometida a diario a un trabajo esclavizante como eran los trabajos de las clases bajas, a mediados del siglo XX, producía un efecto demoledor en la inteligencia de estas personas que les impedía razonar, y aquellos que podían razonar reducían su capacidad hasta convertirse en meros zombies intelectuales, sin capacidad para argumentar ni razonar, aunque creían hacerlo, con lo cual eran manipulables por cualquier estado y por cualquier ideología vigente de prestigio que pudiera existir. Más que los estudios de Hannah Arendt para explicar por qué sucedieron las aberraciones del nazismo, yo me inclino a pensar en la respuesta que dio Simone Weil. No hacía falta reflexionar mucho para llegar a esta conclusión acerca de cómo los gobiernos, autoritarios o no, se imponen y someten a los individuos porque los tiene todo el día ocupados, trabajando. Como el pulpo apaleado día tras día, reducen su criterio individual y su personalidad hasta convertirlos en una masa obediente para el Estado. El Estado impone así su voluntad sin que el individuo proteste.
Y este es hoy día el fenómeno que se produce en pleno siglo XXI con el modo de entender la lectura inteligente en los escasos momentos en que alguien opta por ella, y en tener criterio, inteligencia y objetivos propios con los que valorar un libro de alta calidad. El apaleamiento sigue produciéndose hoy día y nos hace comulgar con los dictados del gobierno de turno, porque nuestras conclusiones se adaptan a lo que se impone desde arriba. La guerra de moda, la temática del momento, sin que percibamos que nos están manipulando, pensando que realmente somos libres siendo borregos y que nuestro pensamiento no tiene ningún sesgo. Y si quieren comprobar si ustedes tienen sesgos o no, piensen en la moda actual que la propaganda les impone. Si usted está pensando en la propaganda de este mes, de esta semana, de este día, y no piensa en otra cosa más allá de lo que imponen y está de moda, usted no piensa, usted medita sobre lo que le han masticado y servido como puré ideológico en su menú de votante. Sus argumentos, si fueran libres y complejos, deberían empezar por preguntarse: ¿por qué estoy pensando lo que estoy pensando? ¿Por qué tengo que opinar sobre lo que se me dice, sobre lo que está de moda? ¿Por qué tengo que elegir entre lo que me dan a elegir y no lo que realmente quiero elegir con libertad? Pero centrémonos en la lectura y concluyamos que más allá de las novelas de entretenimiento, aquellas otras que plantean dilemas difíciles, menos atractivos, pero que llenarían más el espíritu de ser adoptadas, son rechazadas, y aquí está el primer y más importante escollo del escritor de calidad, que no le dejan ser un escritor de calidad, a no ser que se amolde como escritor de calidad a la ideología vigente, o bien elija ser un escritor comercial de mero entretenimiento, y frente a esa dicotomía no hay una tercera opción. Y ahora les hablaré de esa tercera vía para el lector que pretende buscar novelas que le aporten algo más allá de la propaganda de moda, de la guerra del momento o de la corrupción de este mes. Quienes solo son capaces de analizar la realidad inmediata según los parámetros establecidos por uno u otro partido, por una u otra ideología, suelen ser incapaces de profundizar en los orígenes del problema. Concierto para la mano izquierda no analiza el problema de la censura o de la cancelación desde una perspectiva ideológica de rabiosa actualidad. No se entrega a la ideología de ningún color. Analiza la censura desde el punto de vista sociológico. Cómo tus familiares, tus amigos, la sociedad, según está estructurada, arremete contra este o aquel individuo guiado por la emoción y los a prioris. La ambición de los humanos es el análisis que llevo a cabo y que están en la base, en la raíz de los problemas de hoy día. Problemas que son eternos y que tienen su fundamento y su explicación en las relaciones interpersonales imperfectas, relaciones en la familia y relaciones en el trabajo y en la sociedad en general. Concierto para la mano izquierda no es una novela que adoctrine desde una perspectiva del discurso moral. El discurso moral respecto a la ambición y a la censura que ejercemos sin darnos cuenta no establece blancos y negros, buenos y malos absolutos. Ni siquiera establece doctrinas, enseñanzas morales directas. Se limita mi novela a mostrar, simplemente muestra las consecuencias y cómo se desarrolla esa censura, ese desprecio a quien muestra debilidad, y cómo se lleva a cabo esa tiranía que ejercemos los unos contra los otros. ¿Y qué explicación se encuentra en el pasado de cada uno de nosotros para que actuemos así? Es una reflexión humana más que política e ideológica, pero que a la postre puede el lector vislumbrar que todo concluye y acaba en sesgos y perspectivas erróneas nacidas del sentimiento y no de la racionalidad. Relaciones humanas sutiles donde el lector inteligente puede deducir enseñanzas útiles para su vida cotidiana. Reflexiones blancas que combatan ese malestar ideológico y político y esa carga de adoctrinamiento que últimamente proliferan en las novelas y que nos resultan desagradables por su falta de perspectiva y profundidad. Concierto para la mano izquierda es una novela humana
que afronta problemas humanos en sentido genérico, donde se da respuesta a los fallos y fallas que nos conducen tan a menudo a desastres en apariencia inexplicables. Me gustó escribir Concierto para la mano izquierda desde esa perspectiva humana, donde ni por un momento asoma ideología de ninguna clase, y todo se reduce a comportamientos y reacciones cotidianas que vemos a diario, sin darnos cuenta de su trascendencia. Concierto para la mano izquierda está editada por Editorial Onuba y fue accesis del premio Onuba de Editorial Onuba 2022. La puedes encontrar en la página web de la editorial www.editorialonuba.com o pidiéndola en tu librería más cercana. Concierto para la mano izquierda. Una historia de personajes enfrentados. Diversos objetivos, diversas personalidades. Que se enfrentarán en un conflicto que te seducirá. Una familia con un pasado histórico. Y unas consecuencias en el presente. Concierto para la mano izquierda, de Moisés de las Heras, accesit del Premio Onuba 2022. Editorial Onuba. Encuentra este artículo y otros más en mi web, blog literario Lluvia en el Mar, de Moisés de las Heras. Y respecto a este vídeo y respecto a mi web, blog literario Lluvia en el Mar, donde también te puedes suscribir, pues suscríbete, dale like y haz cualquiera de esas cosas que se suelen hacer en estos casos. Sígueme de cualquier forma o haz algún comentario, que los comentarios suben el algoritmo.